Muy bienvenido a este curso. Hoy vamos a verificar el funcionamiento de los capacitores en una placa electrónica. Mi nombre es Leitan Laguna, profesor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. Entonces, como les había mencionado, el objetivo es verificar el estado de un capacitor en una placa electrónica. La idea es que aprendamos sobre los diferentes capacitores, cómo se prueban para saber si están buenos o no, cómo es el reemplazo y les voy a indicar cómo soldar y desoldar. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces hablando con el capacitor electrolítico. Él tiene más o menos una forma cilíndrica. En su cuerpo se puede apreciar los valores de voltaje, los valores de capacitancia. Es como uno de los más utilizados tanto en la parte eléctrica como electrónica, y en su interior pues siempre va a ser las dos placas, y entre estas dos placas pues va a haber un material dieléctrico que permite que estén separadas las dos placas eléctricamente. Bueno, entonces aquí tenemos el electrolítico. Aquí lo podemos apreciar. Él tiene aquí la forma cilíndrica. Ellos vienen en colores azul, negro, gris. Esta parte que vemos acá es la parte metálica de este capacitor y estas son las uniones. Hay que observar siempre en los capacitores que esta superficie no esté deformada, ni tampoco que este capacitor, como lo vemos acá, también esté deformado, que esté como inflado, ¿cierto? O que esté deteriorado. Esta franja que vemos acá es la franja negativa. Vienen diferentes colores dependiendo de la superficie del capacitor, blanco, negro, bueno. Y aquí, como lo podemos ver, como un color naranja según mi monitor. Este rectángulo significa menos. ¿Qué quiere decir? Que esta señora de acá, esta terminal de acá, es la parte negativa y esta es la parte positiva. Entonces, cuando uno compra los capacitores nuevos, lo que nosotros podemos apreciar acá es que la parte positiva es mucho más larga que la parte negativa. Es lo que más puede uno como apreciar cuando compra los elementos nuevos. En este caso, de los capacitores. Es muy importante entonces que nosotros ver y diferenciar este tipo de elementos. En la parte del cuerpo de este capacitor, pues aquí no lo podemos apreciar, trae el valor que es en capacitancia y en voltaje. Bueno, entonces aquí tenemos un capacitor electrolítico. Aquí tenemos que este es de 220 UF, UF significa microfaradios, y este trabaja máximo hasta 25 voltios. ¿Por qué es importante el dato del voltaje? Porque si en algún momento yo le coloco más de 25 voltios, este señor se va a estallar y vamos a perder un gran elemento y vamos a quedar varados para lo que estamos haciendo o el circuito que queremos poner en buen funcionamiento. Entonces, ojo, le repito, este voltaje es el máximo voltaje que él puede trabajar. Si pasa de 25.1 se va a quemar, se va a estallar y puede ser de gran peligro para el usuario que está cerca. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar cuando yo le conecto un voltaje a un capacitor mucho mayor de que él puede soportar. Entonces él se va a quemar. ¿Cuál es el eminente peligro? Que este tipo de capacitores por lo general tienen una resina interna, es un líquido que al calentarse puede salir expulsado, se convierte en ácido y pues si toca la piel la puede quemar, como cuando le cae a uno un ácido. Entonces por eso es importante, muchachos, que ustedes verifiquen el voltaje en la verificación del capacitor,
que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces vamos a hablar del capacitor de poliéster. El capacitor de poliéster, como lo podemos apreciar aquí, entre sus dos placas, pues el aislante va a ser, como su nombre lo indica, poliéster. O también tiene generalmente películas metalizadas. Ese se usa mucho para cuando yo necesito gran precisión. Y por ejemplo también cuando yo necesito trabajar para telecomunicación. Son muy buenos, son muy precisos este tipo de capacitores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de capacitor de poliéster. Este tipo de capacitores, entonces aquí lo tenemos. Mire cómo es la forma de este capacitor. Y por ejemplo estos terminales nosotros podemos ver que tienen la misma longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no vamos a encontrar un positivo o un negativo, simplemente este señor es de conexión apolar, es decir, no tiene ni positivo ni negativo. En cualquier momento estas placas pueden tomar esta polaridad. Aquí tenemos enfrente los valores que según la tabla, estos valores nos dan los valores de capacitancia y nos dan los valores del voltaje que él puede soportar. Todos los capacitores tienen el mismo comportamiento. Lo único que los va a diferenciar es el aislante que hay entre las diferentes placas. Entonces, para que ustedes tengan aquí una idea de cómo es la forma, el color de los diferentes capacitores. Pero, repito, el funcionamiento es el mismo. Otro de los capacitores más utilizados es el cerámico. La cerámica es un elemento que no es muy estable y muy pertinente para el trabajar con capacitores cuando necesito mucha precisión, como en el caso de las telecomunicaciones o cuando necesito hacer algún control por RF o algo similar. Entonces también utilizan entre esas dos placas como aislantes el dióxido de titanio. Son los más comunes, son más utilizados, son muy comerciales y son capacitores también que aguantan altas temperaturas, entre comillas, dependiendo de cada capacitor, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de capacitor cerámico. Entonces el capacitor cerámico es el que nosotros conocemos como tipo lenteja, porque es parecido aquí a una lenteja. Vemos que sus terminales son de igual longitud cuando uno los compra nuevos, ¿no? Son de igual longitud, ¿qué quiere decir? Que este es de conexión apolar. O sea, yo lo puedo conectar indistintamente en las terminales donde va a ir soldado y él va a tener su mismo funcionamiento. Entonces aquí lo tenemos, el capacitor cerámico, el aislante que divide estas dos placas que están aquí adentro es cerámica. O ya les he hablado del otro material. Es de los más utilizados, de los más comunes y por lo general su tamaño es muy de mínimo. Bueno, otro de los tipos de capacitores es el de tantalio o también conocido capacitor de tántalo. Es el electrolítico que está dentro de estas dos placas, es el tantalio en lugar de aluminio. Y es útil, no es el electrolítico, perdón. Se cambian las placas de aluminio por placas de tantalio o tántalo. Este señor, con este cambio que se le hizo con esta tecnología, son mucho más eficientes, tienen menores pérdidas y tienen mayor precisión. Son muy utilizados por la tecnología militar, porque no se puede dar errores en la construcción de las diferentes armas. Entonces se utiliza mucho este tipo de capacitor. Son también en el mercado
Los más costosos porque obviamente su funcionamiento permite que tengamos, como dije anteriormente, mayor precisión, menos pérdida, mayor temperatura de trabajo. Entonces aquí tenemos un capacitor de montaje superficial. Entonces estas son las dos placas de conexión. Aquí las podemos apreciar, las que van sobre la superficie de la placa electrónica. Como puede ver, no hay ninguna marca que me diga cuál de las terminales es positiva o negativa. Simplemente también es de conexión modo apolar. Se puede conectar indistintamente, pero también hay que tener en cuenta sus trabajo de tensión. Por ejemplo, este capacitor es un 106 que trabaja máximo a 16 voltios. Si yo este como capacitor, lo voy a conectar a más de 16 voltios, él se me va a estallar, como ya lo vimos en la imagen anterior. Hay muchos tipos de capacitores, muchas formas, según la tecnología de trabajo o de la placa o la lámina electrónica a la cual vamos a intervenir. Bueno, entonces ahora sí vamos a llegar y les voy a explicar cómo es la verificación de cualquier tipo de capacitor. El procedimiento que yo haga con un tipo de capacitor, sea electrolítico, de tántalo, cerámico, se hace para todos los capacitores. Bueno, muchachos, entonces siguiendo con la verificación de los capacitores, entonces aquí tenemos el primer capacitor. Este capacitor es un capacitor electrolítico. Si podemos apreciar, aquí vemos las terminales, una terminal positiva y otra terminal negativa. La más larga es la positiva y la más corta es la negativa. Aquí podemos apreciar esta franja de color blanca, esta que está acá, franja de color blanca, y aquí tenemos el rectángulo que yo les hablaba. Este es el negativo que corresponde al terminal más cortico que ustedes pueden apreciar acá. Este es el terminal más cortico. Espérenme, centro aquí bien. Listo, acá. Este es el terminal más cortico, el negativo, y este es el positivo. Bueno, pero a lo que vinimos vamos. ¿Cómo verificar este señor? Lo primero que yo tengo que hacer es descargarlo. Como estos son de poquita corriente y un voltaje relativamente bajito, es un voltaje electrónico, entonces simplemente yo uno estas dos terminales, las puedo puentear con un destornillador aislado o simplemente uno las dos terminales o con algo metálico, algo el puente. ¿Para qué? Para que se descargue. Para que se descargue. Porque si yo lo voy a cargar a él con el voltaje o él ahí cargado, lo único que yo voy a obtener es que se puede dañar el medidor. Bueno, el medidor lo vamos a colocar en la escala de ohmios, como lo podemos apreciar ahí en la parte derecha de sus pantallas. Tenemos el medidor, el modo ómetro. Estas son las puntas del medidor y hay que estar pendientes entonces de la pantalla. Si yo uno estas dos puntas, él va a llegar a un valor cercano a cero o en nuestro caso va a emitir un sonido. Cuando emite el sonido quiere decir que hay continuidad. En el caso del capacitor, si emite el sonido, está en corto. Entonces vamos a hacerle dos ganchitos aquí a este señor para poderlo medir. Acá vamos a hacerle los dos ganchitos y, ojo, voy a colocar y voy a medir continuidad del capacitor. Mire que este capacitor no dio continuidad. ¿Qué quiere decir? Que está bueno.
Esa es una de las formas de medir y saber si el capacitor está bueno. ¿Por qué no tiene que dar continuidad? Pues muy sencillo, porque en medio de estas dos láminas que están aquí internas, hay un material aislante que no las deja unir eléctricamente. Entonces, quiere decir que el capacitor está bueno. Bueno, entonces siguiendo de acá, vamos a hacer la segunda forma de verificar el capacitor. Yo este señor ya vi que él no está en corto. Quiere decir que las dos placas no están en contactos. Ahora voy a hacer la otra prueba, que es la prueba de capacidad de cuánto voltaje él me puede soportar. Entonces este capacitor, aquí lo tenemos nosotros, este capacitor es de 25 voltios y 1000 microfaradios. Es la que dice en su cuerpo 25 voltios y 1000 microfaradios. Entonces yo lo voy a ensayar con una pila de corriente continua de 9 voltios. Voy a medir aquí el voltaje de la pila. Vamos a medir aquí el voltaje de la pila. Voy a colocarlo acá. A este lado es positivo y a este lado es negativo. Si miramos ahí es de 9 voltios. Si miramos en la otra pantalla nos está dando 9 voltios. En ese momento 9 voltios. Entonces vamos a cargar el capacitor. Vamos a medirle el voltaje al capacitor. Entonces el voltaje del capacitor, la misma historia. Ya sabemos que esta franjita que está aquí es la negativa, entonces va a ir aquí el negativo. Ojo con la polaridad. Si lo conectamos al contrario, en la pila nos puede estallar un poquitico. Entonces aquí estamos mirando que este es de 1 voltio. Yo volteo este, miran aquí que se me volteó. 1 voltio. 1 voltio. Espere cuadro este man aquí que está como resabiado. Ahí. Listo. Entonces si medimos acá. Bueno, entonces vamos a medirle el voltaje a este capacitor. Ya les dije que hay que tener en cuenta el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿cierto? Entonces vamos a medir aquí. Listo, entonces aquí vamos a medir acá y nos da que no tiene en estos momentos voltios. ¿Por qué? Porque está descargado. Pero si yo mido el voltaje de la pila, dice que son de entre 8 y 9 voltios más o menos el voltaje de la pila que la estoy midiendo aquí. ¿Ven? Listo. Entonces vamos a cargar el capacitor. ¿Cómo vamos a cargar el capacitor? Simplemente lo vamos a conectar directamente en la pila, pero ojo, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces lo conecto ahí, miren, lo estoy cargando. Como ustedes pueden apreciar, puedo esperar 2, 3, 4 o 5 segundos. Listo. Ahí ya quedó cargado. Ahora vamos a medirle el voltaje. Ojo a la pantalla del medidor y él cargó hasta 8 voltios. Si yo lo dejo ahí un rato, él va a comenzar a descargarse porque el multímetro le va a comenzar a pedir carga. Entonces, 8 voltios. Este capacitor está bueno. Si yo lo puenteo, vamos a puentearlo acá, digamos con este mismo pinza. Yo lo puenteo, aquí lo puenteé y vamos a medir su voltaje. Mire que él ya se descargó totalmente, ¿sí ven? Si vuelvo y lo conecto en la pila, positivo con positivo y negativo con negativo. Ojo, el voltaje que da la pila es mucho menor al voltaje que aguanta el capacitor. Este capacitor es de 25 voltios, pero lo estoy conectando máximo 9 voltios. Mire que me volvió otra vez a los 9. Así es la segunda verificación que nosotros le hacemos al capacitor. Vamos a verificar este capacitor, este pequeño capacitor que tenemos acá. Este capacitor es de 200 microfaradios a 50 voltios. 200 microfaradios, perdón, 2200 microfaradios a 50 voltios. Entonces vamos a hacerle la misma. Entonces
lo primero que hago es verificar que no esté en corto y después lo vamos a cargar. Nótese acá, en esta parte, la franja. Entonces quiere decir que este es el negativo. Entonces lo vamos a conectar para cargarlo. Ahí ya lo estamos cargando. Simplemente hago contacto directo de la parte negativa positiva del capacitor con el positivo de la pila y la parte negativa del capacitor con el negativo de la pila. Y le voy a medir el voltaje. Entonces cuando le mida aquí el voltaje, mire, este se demora más que para cargar, pues porque tiene más capacidad. Pero mire, cargó hasta 5 y él ya comienza a descargarse. Si este señor yo lo puenteo, como lo voy a hacer acá, él se descarga. Y si mido el voltaje, debe estar en un valor igual a 0, que está descargado. Entonces, así es que se carga y se descarga. Bueno, vamos a hacer la prueba con este otro capacitor que es cerámico, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba. Este también es de gran capacidad. Ya ustedes saben cómo leer capacitores, que fue parte del primer curso. Entonces, este señor que nosotros vemos acá, ya le ha dicho que este es apolar. O sea, yo lo puedo conectar en la pila indistintamente, independientemente si es positivo o si es negativo. Entonces vamos a conectarlo acá para que cargue. Aquí lo voy a poner a cargar un ratico, acá en la pila. Mira, ahí está cargando, lo conecté directamente. Vamos a ver qué pasa, nos demoramos un ratico, más o menos unos 5 watts o 5 segundos, dependiendo del tiempo de carga de cada capacitor. Listo. Vamos a medir el voltaje, vamos a medirlo acá, acá por favor miramos la pantalla y mire que él subió hasta 3, 4, pero mire cómo se va descargando de rápido. Lo contrario que pasa del capacitor electrolítico, que él puede sostener más la carga. Entonces si medimos acá, 0 voltios. Vamos a ponerlo a cargar otra vez, como para que dure un poquitico más. Vamos a ponerlo a cargar acá, acá en esta parte. Vamos a ver, espérate un momento que me salió acá, acá, listo. Mire, ahí lo estoy cargando un buen rato. Dejémoslo que cargue un buen ratito. Mire, si pueden apreciar, ahí está positivo con negativo, negativo con positivo. Esa polar. Listo, ahí lo dejó lo coloqué. Pero este tipo, yo le decía a ustedes que era muy inestable. Cuando lo cargo, él me sube a 7, pero mire que él comienza a descargarse. ¿Por qué? Porque este es más para comunicación que para sostener carga, como en la parte eléctrica, arranque de motores y otros. Bueno, vamos a mirar la continuidad de este señor que tenemos acá. Vamos a mirar la continuidad. Ya saben, lo primero que hay que hacer con este señor es descargarlo. Entonces, para descargarlo, aquí yo lo que hago es puentear estas dos acá. Las puenteo, ¿sí ven? Ya las puenteé y listo. Ahora, entonces sí, vamos a medir continuidad. Ya saben, si uno de estas dos puntas, él suena y la pantalla llega a un valor cerquita a 0. Quiere decir que hay continuidad. En el caso del capacitor, no debe dar continuidad, porque si da continuidad quiere decir que el aislante ya se desgastó y no está cumpliendo su función. Entonces, uno acá y uno acá, y quiere decir que no está sonando. El capacitor está bueno, su aislante está bueno, ¿cierto? Vamos a mirar otro pequeñito. Vamos a mirar este tipo lenteja o cerámico. También hay que descargarlo, por favor. Siempre hay que descargarlo. Aquí yo estoy puenteando con la misma pinza, como pueden observar, y lo estoy descargando. Este es un tipo lenteja o de poliéster y le voy a medir la continuidad. Yo sé que si uno de estos dos da 0, pero si está separado no. Entonces no debe de sonar. En el caso de que suene, está mal. Entonces mire que este capacitor está bueno. Vamos a mirar último ya para terminar otro tipo de capacitor. Digamos este capacitor
de color amarillo electrolítico. Entonces lo puenteamos acá abajo, lo puenteamos y medimos continuidad. También está bueno porque no sonó. Entonces esta es una de las formas que yo puedo verificar el capacitor con voltaje y con continuidad, además de hacer una observación física que no esté deteriorado. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido esta metodología. Es un poco sencilla, pero es muy práctica a la hora de yo evaluar un capacitor. Recuerden, cada que voy a evaluar el capacitor lo debo de retirar de su circuito. No lo puedo evaluar conectado o soldado, porque nos va a dar un error y no vamos a hacer un buen mantenimiento. Muchachos, estamos hablando, nos vemos en el próximo video. Éxito, recuerden que ustedes son los mejores.